ahora vamos a entrar a las partes prácticas y algo que me pareció también demasiado curioso es la crítica a la apologética, ¿cierto? Ya Saúl no lo había dicho un tanto, pero y también nos explicó y se me vino una imagen a la cabeza, no sé si Saúl ascenderá conmigo o no, pero es como estos movimientos que caen como una gota por allá en otro lado y esa gota genera una ola que llega después de mucho tiempo acá, ¿cierto? Y la gente piensa que esto es muy nuevo, que es lo mejor, lo mismo pasó con otros aspectos soteriológicos y no se dan cuenta de que ya hay toda una reflexión de estas personas que pasaron, donde hubo el primer impacto. Alguien lo llamaría que a veces cuando hay un fuerte terremoto, a ciertos lugares llegan a réplicas. Entonces, Saúl, en esta misma lógica de las réplicas y la gota, ¿qué tiene que aprender Latinoamérica sobre hacer apologética? ¿Y qué se atreve a decirnos Saúl y Jorge eh, para aconsejar a muchos chicos que hoy en día están tan inmersos en este mundo y tan metidos en esto que precisamente posiblemente lo están haciendo de una manera acrítica? Bueno, habría muchísimas cosas. Bueno, en primer lugar, leer siempre las fuentes, leer la literatura como primaria, porque a veces criticamos incluso cierto tipo de sistemas que son claramente antitéticos a la fe, pero los criticamos sin conocerlos y esos son puntos malos. Decía mismo San Agustín, ¿no? Si ellos que conocen esos temas ven que los estamos criticando sin conocerlos, ¿cómo nos van a creer de cosas de la Biblia que se supone que deberíamos conocer nosotros, ¿no? Entonces, como en primer lugar, un comentario al margen sería algo como eso, pero dado lo que nosotros presentamos en el libro, especialmente en el capítulo 2, de estas ideas de la ilustración, de que hay una razón autónoma, universal, independiente de contexto y que todo tiene que ser validado por esa razón y que si queremos llamar algo conocimiento tiene que pasar por ese filtro, si no, no es conocimiento y se empiezan a hacer dicotomías entre fe, razón, objetivo, subjetivo, así dicotomías muy claras del modernismo. Nosotros presentamos y decimos que no es el caso que exista esa razón autónoma y universal. No es el caso que podamos conocer como independientes de la cultura y del contexto, tenemos sesgos, estamos situados en contextos particulares, estamos situados en culturas particulares, es imposible ver la realidad como algo dado, como algo de una relación uno a uno, porque hay cierto tipo de constreñimientos que tenemos como humanos, somos contingentes en el sentido de que no vemos las cosas o no vemos la realidad como Dios la ve, por algo es Dios, solamente Dios ve la realidad tal y como ella es. Nosotros tenemos constreñimientos de muchas cosas, ¿no? Es decir, es imposible quitarte los anteojos y ver el mundo realmente como uno a uno. Es un ejercicio que la evidencia empírica, como mostramos en el capítulo 2, la evidencia teológica, algunos autores a lo largo de la historia del cristianismo, la evidencia bíblica nos dicen que es imposible. Somos seres contingentes, seres finitos, seres que están situados en un contexto particular. Y entonces, si nos tomamos en serio eso, y antropológicamente, es decir, como la naturaleza del ser humano, no es simplemente una cosa que piensa, como decía Descartes, como lo mencionaba hace un momento, ¿no? No simplemente somos cosas que piensan, somos seres sociales y seres encarnados, seres que tienen un cuerpo. Bueno, tienen un cuerpo es como una metáfora porque somos un cuerpo, no es simplemente una mente que tiene un cuerpo como un tripulante en un barco, sino que somos un cuerpo también. Entonces, si nos tomamos eso en serio, entonces cosas como las emociones, cosas como las afecciones, cosas como la imaginación, estas cosas intuitivas que tenemos, estos mecanismos tácitos que tenemos, importan para el conocimiento. Y entonces no solamente adquirimos conocimiento por medio de la razón, claro que se necesita la razón, claro que es indispensable la razón, pero no solo la razón. Entonces, tenemos más medios para llegar a conocimiento. Y si nos tomamos en serio eso, entonces ahora vamos a analizar la apologética y parece que es un modelo que está respondiendo a un modelo modernista totalmente.
Entonces, se ha cometido este error que se reduce la apologética solamente al intercambio de argumentos, es decir, como si las personas fueran simplemente como mentes flotantes, donde no importa como los deseos, no importa la imaginación, no importa los lugares situados en los que estamos, no importa como la naturaleza social y encarnada que tenemos, sino simplemente se trata como un ejercicio racional de intercambiar argumentos. Y lo que estamos diciendo es que la apologética moderna es muy reduccionista en el sentido de que reduce la apologética como si fuera simplemente un modelo modernista respondiéndole a otro modelo modernista. Y eso es, pues, es como un error antropológico, ¿no? Porque somos más que eso. Y lo que decimos en el capítulo 3, por ejemplo, es que las narrativas también importan. Entonces, el cristianismo no solamente algo que está dando razones, 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 sino que está presentando una historia de la cual las personas pueden ser parte. Y algo que decías muy interesante, Manuel, es que hay que ver como exactamente cuáles son las necesidades propias de Latinoamérica. A veces estamos viendo esa gota en otro lado y los problemas que surgieron en esa gota creemos que son también acá. Y eso es como algo muy ingenuo, ¿no? Y algo muy reduccionista, porque a veces queremos presentar la fe de una manera apologética, pero a la persona con la que estamos interactuando no le interesa. No le interesa si hay una contradicción lógica entre el problema del mal y la existencia de Dios como un problema metafísico y ontológico y epistemológico. A la persona le interesan más otras cuestiones que tienen que ver como con cuestiones emotivas, ¿no? Entonces, a veces lo que estamos haciendo no solamente es reducir a las personas como seres pensantes, como si fuera nada más eso, que sí es importante, pero no nada más eso, y aparte les estamos generando y poniendo problemas que ellos no tienen. Hay muchas personas que no tienen, no sé, la mayoría de las personas que conocemos al día a día no les interesa la naturaleza ontológica de la simplicidad divina. Y no es una cuestión que tengan muy particularmente problemática en su vida ordinaria. Son otras cosas que más como una manera de cómo vivir la vida, de cómo encontrar una vida que tenga propósito, que tenga significado a través y a pesar de las dificultades que hay. Entonces, el cristianismo siempre ha tenido una mejor historia que contar. No simplemente tiene argumentos proposicionales, no simplemente tiene como silogismos que se siguen las conclusiones de las premisas, sino que también tiene todo un elemento de un reino que viene, de una mejor historia, de una mejor manera de vivir, de una mejor manera de concebir el mundo, de una mejor manera de interpretar el mundo, y creo que también deberíamos incorporar eso en la apologética.